Bienvenidos. Hoy vamos a viajar muy atrás en el tiempo para desmantelar la historia oficial. Esa que nos contaron en la escuela sobre una civilización que, sin tener un imperio en el mapa, cambió el mundo para siempre. Prepárense para conocer a los verdaderos, a los originales arquitectos de la globalización, los fenicios. A ver, hagamos un ejercicio rápido. Si les digo gran potencia de la antigüedad, ¿en qué piensan? Seguramente en Egipto, en Roma, quizás en Babilonia. Y la imagen que nos viene a la mente es la de ejércitos masivos, conquistas territoriales, fronteras defendidas a muerte y, por supuesto, monumentos colosales como las pirámides o el Coliseo, construidos para gritarle al futuro, estuvimos aquí. Pero, ¿y si les dijera que uno de los pueblos más influyentes de la historia, uno que nos dejó un legado que usamos todos los días, no hizo casi nada de eso? ¿Y si su poder no se medía en kilómetros cuadrados de tierra? Porque su poder, su verdadero imperio, no residía en la tierra que conquistaban, sino en los mares que conectaban. Los fenicios no construyeron un imperio de ladrillo y piedra. Construyeron algo mucho más resiliente, más dinámico y, al final, más influyente. Un imperio de ideas, de comercio y de conocimiento. Ellos levantaron la primera infraestructura verdaderamente global, una red de puertos, rutas comerciales e intercambios culturales que se convirtió en el auténtico sistema circulatorio del mundo antiguo, bombeando bienes, tecnología y personas de un extremo al otro del Mediterráneo. Muy bien, ¿listos para sumergirnos en esta historia? Este es nuestro plan de viaje de hoy. Primero, vamos a redefinir qué entendemos por civilización al hablar de los fenicios. Luego, trazaremos la increíble historia de su dominio marítimo, lo que los griegos llamaron una talasocracia. Analizaremos su fascinante modelo de organización, que he llamado la nación corporativa. Después nos meteremos en un tema espinoso, el controversial mundo de sus dioses y sus rituales. Descubriremos por qué su legado más importante, el alfabeto, fue una auténtica revolución. Y finalmente, escucharemos los ecos de su historia, que resuenan y con mucha fuerza hasta nuestros días. Ok, empecemos por el principio, porque para entender a los fenicios hay que desaprender algunas cosas. ¿Quiénes eran realmente? Es hora de hacerle una actualización al software mental que tenemos sobre ellos, de ir mucho más allá de esa imagen simplista del mercader astuto con su barco. Miren, la visión tradicional, esa que hemos heredado en gran parte de sus competidores y sucesores, los griegos y los romanos, nos los pinta como simples intermediarios, como los transportistas del Mediterráneo. Un pueblo astuto para los negocios, sí, pero sin una cultura propia relevante, sin grandes ideas, casi como un pueblo de paso. Pero la arqueología y la investigación histórica de las últimas décadas nos cuentan una historia completamente diferente. Los fenicios no eran solo los repartidores, eran los ingenieros, los que diseñaron y construyeron la infraestructura comercial, financiera e intelectual sobre la cual operaría todo el mundo antiguo. Fueron los que tendieron los puentes, no solo entre puertos, sino entre civilizaciones, creando por primera vez un espacio de intercambio tan dinámico que aceleró el desarrollo de todos los que participaban en él. Y aquí viene un dato fascinante que lo cambia todo. El propio nombre fenicio es una etiqueta que les pusieron desde afuera. Es un exónimo, una palabra que los griegos usaban para referirse a ellos. Foinike. Muy probablemente viene de foinios, que en griego significa rojo sangre o púrpura, en una clara alusión a su producto de lujo más famoso y cotizado, el tinte púrpura de Tiro. Pero lo más importante es que ellos jamás se llamaron a sí mismos fenicios. Su identidad era mucho más local y a la vez mucho más antigua. Si le preguntabas a uno te habría dicho que era de Tiro, o de Sidón, o de Biblos. Y si le preguntabas por su identidad cultural más amplia, se habría reconocido como un kenaaní, es decir, un cananeo, heredero directo de la cultura que llevaba milenios habitando esa franja costera de Levante. Y en esa identidad está la clave de su éxito y sobre todo de su increíble capacidad de supervivencia. No tenían un estado centralizado, no había un rey de todos los fenicios. Su fuerza, su genio, residía en una red flexible de ciudades-estado. Ciudades independientes que a veces competían ferozmente entre sí, pero que otras veces cooperaban porque estaban unidas por lazos mucho más profundos. Una misma lengua, una religión compartida y por encima de todo un interés común que lo definía todo, el mar y el comercio. Esta estructura descentralizada les dio una flexibilidad y una resiliencia extraordinaria. Piénsenlo, si un gran imperio como Asiria o Babilonia atacaba y destruía una de sus ciudades, la red no moría. Las otras mantenían las rutas vivas, en un sistema diseñado no para conquistar,
sino para perdurar. Ahora, viajemos en el tiempo para entender cómo este pueblo, que vivía literalmente atrapado en una estrecha franja costera entre el mar Mediterráneo y las montañas del Líbano, llegó a convertirse en el dueño de ese mar. Su historia es una clase magistral de adaptación y de cómo convertir una crisis monumental en una oportunidad sin precedentes. Nuestro punto de partida es una de las épocas más caóticas de la historia, el año 1200 a.C., más o menos. El mundo civilizado del Mediterráneo oriental se viene abajo en lo que llamamos el colapso de la Edad del Bronce. Imperios enteros, como el hitita, se desvanecen. Egipto se debilita y se retira. Los palacios micénicos de Grecia arden. Y unas misteriosas hordas, los pueblos del mar, arrasan con todo a su paso. Grandes centros comerciales, como la ciudad de Ugarit, son borrados del mapa. Pero, milagrosamente, las ciudades costeras cananeas, Tiro, Sidón, Biblos, protegidas por sus murallas y su vocación marítima, logran sobrevivir. De esas cenizas, la ciudad de Sidón emerge como la primera líder de esta nueva era. Pero el verdadero punto de inflexión llega en el siglo X, con el espectacular ascenso de la ciudad de Tiro y su legendario rey Hiram I, un genio de la diplomacia y los negocios que forja alianzas clave como la que tuvo con el rey Salomón de Israel. Sin embargo, la calma no iba a durar. Hacia el siglo IX, la sombra del imperio neoasirio, una maquinaria de guerra brutal, empieza a crecer desde el este. Esta presión se vuelve una amenaza existencial y es lo que los obliga a iniciar una expansión sin precedentes hacia el oeste. Este gran capítulo, el de la dominación de Tiro, terminará siglos después, en el 332 a.C., con su heroica pero trágica caída, tras un épico asedio de 7 meses a manos de un joven y ambicioso conquistador, Alejandro Magno. La historia fenicia no es la de una sola capital, sino la de hegemonías cambiantes entre sus metrópolis. La más antigua y venerable era Biblos. Durante milenios, su destino estuvo íntimamente ligado a Egipto. ¿Por qué? Porque Biblos era el principal proveedor de la invaluable madera de los cedros del Líbano, esencial para construir los barcos y los sarcófagos de los faraones. De hecho, como era el puerto por donde se exportaba el papiro egipcio, los griegos lo llamaron Biblos, y de ahí vienen nuestras palabras Biblia y biblioteca. Tras el colapso de la Edad del Bronce, Sidón tomó el relevo como la ciudad más poderosa, famosa por su industria del vidrio y sus artesanos. Pero el verdadero apogeo, la Edad de Oro, llegó con Tiro. Durante casi 400 años, esta ciudad-isla fue la reina indiscutible del Mediterráneo. Fue la metrópoli que lideró la gran colonización hacia Occidente y construyó una red comercial que se extendía desde el Líbano hasta las costas atlánticas de España, basada en 2 pilares: el control de los metales de Occidente y el monopolio de su famosísima púrpura. Para entender el poder y la influencia que llegó a tener Tiro, no hay mejor ejemplo que la alianza entre su rey, Hiram I, y el rey Salomón de Israel. La Biblia nos narra con lujo de detalles este pacto estratégico. El Templo de Salomón, que no era solo un edificio religioso, sino el epicentro espiritual y nacional del antiguo Israel, fue, en su esencia, un proyecto de ingeniería y diseño fenicio. Hiram no solo envió los materiales más preciados, la madera de los legendarios cedros del Líbano y oro traído de lejanas tierras, sino que también envió a sus hombres estrella, sus mejores arquitectos, carpinteros y broncistas. Este pacto demuestra que Tiro no solo dominaba el mar. Su riqueza, su tecnología de punta y su pericia técnica eran absolutamente vitales para los proyectos más ambiciosos de los reinos vecinos. Y esto es algo que tenemos que entender muy bien. La famosa colonización fenicia del Mediterráneo occidental, la fundación de ciudades que luego serían legendarias como Cartago en Túnez o Cádiz en España, no nació de un simple espíritu aventurero. No fue como si un día se despertaron y dijeron, ¿y si navegamos a ver qué hay más allá? No. Fue una jugada brillante y calculada, una respuesta estratégica y desesperada a una amenaza mortal que venía del este. Fue una reacción en cadena, impulsada por la pura necesidad de sobrevivir. A partir del siglo IX a.C., el implacable imperio neoasirio se convierte en la superpotencia de la región y comienza a someter a todos sus vecinos. A las ricas ciudades fenicias no las destruyen, porque son su fuente de ingresos, pero les exigen tributos masivos. Y los asirios no querían cualquier cosa. Querían plata, mucha plata. El problema para Tiro era que las fuentes de plata orientales estaban agotadas o bajo control asirio. Se enfrentaron a un dilema existencial: o encontraban una nueva fuente de plata o serían aplastados. Su audaz solución fue mirar hacia el otro extremo del mundo conocido, hacia las míticas tierras de Tartesos, en el sur de la península ibérica, de las que llegaban rumores de que eran increíblemente ricas en plata y estaño.
Así, una amenaza imperial se transformó en el motor de su mayor expansión. Para lograrlo, fundaron puestos clave, como si fueran estaciones de servicio en una autopista marítima. El más importante, Cartago, en el norte de África, un puerto perfecto para controlar el paso entre Sicilia y Túnez. Y en el extremo, Gadir, la actual Cádiz, justo en la puerta del Atlántico, para explotar directamente las minas de Iberia. Esto nos lleva directamente a la pregunta de cómo se organizaban para lograr todo esto. ¿Cuál era la estructura política y social que hizo posible esta hazaña? Su modelo de gobierno era tan único como su modelo de negocio, porque de hecho, eran la misma cosa. Operaban más como una corporación multinacional de hoy en día que como un imperio de la antigüedad. El concepto de nación corporativa es quizá la mejor manera de describirlos. Como dijimos, no había un gobierno central. Cada ciudad era una entidad soberana, que solía estar gobernada por un rey. Pero ojo, su poder no era absoluto como el de un faraón. El verdadero poder, el que tomaba las decisiones importantes, estaba en manos de un consejo de ancianos, que en realidad era una asamblea formada por las familias más ricas e influyentes de mercaderes y dueños de barcos. Imagínense un consejo de administración de una gran empresa. Las decisiones del Estado, desde declarar una guerra hasta firmar un tratado de paz, se tomaban con la calculadora en la mano, pensando siempre en la rentabilidad y la seguridad de las rutas comerciales. La política era sencillamente una extensión de los negocios. El bien del Estado era el bien de la empresa. Y esta estructura descentralizada, esta nación corporativa, era su mayor fortaleza. Era increíblemente resistente. A diferencia de un imperio centralizado como el asirio o el persa, que podía ser decapitado si su capital caía, la red fenicia no tenía un único centro neurálgico vulnerable. Era un sistema distribuido. Cuando una ciudad importante era destruida o entraba en declive, otra tomaba su lugar. Y el ejemplo más claro y espectacular de esto es lo que pasó cuando Alejandro Magno, después de un esfuerzo titánico, logró conquistar Tiro en el 332 a.C. ¿Se acabó el mundo fenicio? Para nada. El manto del poder comercial pasó casi automáticamente a su colonia más próspera y poderosa, Cartago, que no solo continuó el legado, sino que absorbió el conocimiento, el capital y a miles de refugiados de su metrópoli para construir su propio y formidable imperio en el Mediterráneo occidental. La red sobrevivió. Y esa red se sostenía porque los fenicios no eran solo transportistas, eran ante todo productores e innovadores. Eran los talleres industriales del mundo antiguo, fabricando bienes de lujo y de alta tecnología para la época. Su industria del tinte púrpura, cuya fórmula era un secreto de Estado, era legendaria. Fueron pioneros en la fabricación de vidrio transparente, transformándolo de un objeto opaco y carísimo a un material más versátil y además popularizaron la revolucionaria técnica del soplado de vidrio. Sus talleres de metalurgia creaban armas, joyas y cuencos de bronce y plata finamente decorados que eran la última moda, fusionando estilos egipcios, mesopotámicos y egeos en un nuevo estilo internacional que todos los reyes querían tener. Su maestría en la construcción naval era tal que los grandes imperios terrestres, como el persa, dependían de la flota y los marineros fenicios para proyectar su poderío naval. Y sus delicadas tallas en marfil eran codiciadas por los reyes de Asiria y de Israel para decorar sus palacios. En resumen, producían valor añadido en cada puerto. Quiero que se detengan un momento a pensar en el valor de su producto estrella, la púrpura de Tiro. Para que se hagan una idea, se necesitaban exprimir las glándulas de miles y miles de caracoles marinos del género Murex. El proceso era increíblemente laborioso y generaba un olor tan nauseabundo que los talleres de teñido tenían que situarse a las afueras de las ciudades con el viento en contra. Todo este esfuerzo gigantesco para producir una cantidad ínfima de tinte. Pero el resultado era un color de una intensidad y una durabilidad inigualables, que no se desteñía con el sol, sino que de hecho se avivaba. Su costo era tan exorbitante que literalmente valía más que su peso en oro. Poseer una túnica teñida de púrpura de Tiro era la máxima declaración de estatus, poder y riqueza. Un lujo que solo reyes, emperadores y más tarde senadores romanos podían permitirse. Era el color de la realeza por excelencia. Muy bien, ahora nos vamos a adentrar en un territorio mucho más complejo, más íntimo y sin duda más oscuro, el universo espiritual de los fenicios. Un mundo habitado por dioses poderosos, con rituales muy pragmáticos y que está marcado por una controversia que hasta el día de hoy genera un debate académico y moral muy intenso. La religión fenicia, como su cultura, tenía sus raíces en el antiguo panteón cananeo que se adoraba en la región desde hacía milenios. Cada ciudad tenía su deidad principal, su patrono divino.
En Cartago, por ejemplo, el rey de los dioses era Baal Jamón, el señor del altar de incienso, un dios del cielo y la fertilidad, a quien los griegos y romanos, por razones que veremos, asociaron con su temible dios Cronos, o Saturno. Astarte, la gran diosa de Sidón, era una figura fascinante y multifacética. Era la diosa del amor y la fertilidad, pero también de la guerra, y sobre todo, era la patrona de los marineros, por lo que era muy fácil identificarla con la Afrodita o la Venus de otros pueblos. Y Melkart, cuyo nombre significa rey de la ciudad, era el dios protector de Tiro, el dios de la navegación y la colonización. Su templo en Tiro era famosísimo en todo el Mediterráneo, y los griegos vieron en él a su propio héroe civilizador, Heracles. Este sincretismo, esta facilidad para ver a sus dioses en los dioses de otros, no era ingenuidad, era una herramienta diplomática y comercial de primer orden. Facilitaba la confianza, el diálogo y, por supuesto, el intercambio. Pero es imposible hablar de la religión fenicia sin enfrentar la acusación más terrible y persistente que pesa sobre ellos, una que ha manchado su reputación durante más de 2000 años. La pregunta es directa y es perturbadora, y tenemos que hacérnosla. ¿Realmente los fenicios, y en particular los cartagineses, sacrificaban a sus propios hijos en rituales de fuego? Las fuentes literarias que tenemos, que son principalmente griegas y romanas, es decir, de sus rivales comerciales y enemigos militares, pintan un cuadro absolutamente espeluznante. Autores como Clitarco, citado aquí por Diodoro Sículo, nos describen escenas de niños siendo quemados vivos en los brazos de una estatua de bronce al rojo vivo de Baal Jamón Cronos. La propia Biblia condena enérgicamente prácticas similares en el valle de Hinnom, cerca de Jerusalén, asociadas a cultos cananeos. Estas son las acusaciones que formaron la base de la leyenda negra púnica, una campaña de propaganda increíblemente efectiva, sobre todo por parte de Roma durante su lucha a muerte en las guerras púnicas. El debate moderno se centra en unos lugares arqueológicos muy específicos, los Tophets. Son recintos sagrados que se han encontrado principalmente en las colonias fenicias de Occidente, como Cartago, Sicilia y Cerdeña. En estos lugares se han desenterrado miles de urnas cinerarias que contienen los restos cremados de niños muy, muy pequeños, muchos de ellos recién nacidos o fetos, y a veces también de animales. Para los que siguen las fuentes clásicas, esto es la prueba irrefutable del crimen. Pero la arqueología moderna, liderada por figuras como Sabatino Moscati o María Eugenia Ubet, ofrece una visión radicalmente distinta y mucho más humana. Ellos argumentan que en una época con una tasa de mortalidad infantil altísima, quizás hasta un 50% de los niños no llegaban a cumplir un año, estos no eran altares de sacrificio. Eran necrópolis sagradas, cementerios especiales para los más vulnerables, los bebés que nacían muertos o morían a los pocos días, y que eran consagrados a la divinidad para su protección en el más allá. De hecho, el análisis de los huesos a menudo no muestra signos de violencia, y la edad de los restos coincide perfectamente con los picos de mortalidad natural. Además, la presencia constante de restos de corderos y otras crías de animales en las mismas urnas sugiere una práctica muy extendida de sustitución ritual. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Cuál es la verdad? Bueno, basándonos en toda la evidencia que tenemos hoy, la conclusión más prudente y equilibrada es la siguiente. La idea de que los fenicios realizaban sacrificios masivos y regulares de niños como una práctica común es casi con toda seguridad una exageración grotesca, producto de la propaganda de guerra de sus enemigos para deshumanizarlos. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo que el sacrificio humano, incluyendo el de niños, probablemente de la élite, ocurriera de forma muy excepcional, no como una costumbre, sino como un acto último y desesperado en momentos de crisis extrema para la supervivencia de la comunidad, como un asedio, una hambruna terrible, una plaga devastadora. Era una práctica atestiguada, aunque siempre rara, en otras culturas del Próximo Oriente Antiguo, pero desde luego no era la costumbre monstruosa y sistemática que sus rivales describieron. Muy bien, dejemos atrás la oscuridad del Tophet para hablar de la contribución más brillante, luminosa y sin duda la más duradera de los fenicios a la civilización mundial. Una invención que, de hecho, ustedes están usando en este preciso instante para leer lo que aparece en la pantalla. Piénsenlo así. La mayor exportación de los fenicios no fue la púrpura, ni el vidrio, ni siquiera sus famosos barcos. Fue una idea. Una tecnología de la información. Fue un software para la mente humana que iba a cambiar el curso de la historia para siempre. Si los sistemas de escritura anteriores, como los jeroglíficos egipcios o el cuneiforme mesopotámico, eran como un mainframe de computadora de los años 60, complejo, masivo, y que requería una casta de especialistas, los escribas, para operarlo, el alfabeto fenicio fue el primer software personal,
simple, accesible y absolutamente revolucionario. Alrededor del año 1050 a.C., los fenicios perfeccionaron y estandarizaron un sistema de escritura que era pura genialidad en su simplicidad. Tomando ideas de sistemas protocananeos anteriores, crearon un conjunto de solo 22 signos. Y aquí está el truco. Cada signo representaba un único sonido de una consonante. Era un sistema fonético que técnicamente se conoce como un abjad. Comparen esos 22 signos con los cientos y cientos de jeroglíficos o los complejos signos cuneiformes que requerían años de estudio para memorizar. El alfabeto fenicio se podía aprender en cuestión de semanas. Era la herramienta perfecta para una sociedad de comerciantes, marineros y artesanos que necesitaban registrar contratos, inventarios y mensajes de forma rápida, clara y, sobre todo, sin depender de una élite de escribas. En la práctica, democratizó la escritura y el acceso a la información. El viaje de este software a Grecia es uno de los capítulos más fascinantes de la historia de la innovación. Los griegos, que habían perdido su propia escritura, el lineal B, siglos antes durante el colapso de la Edad del Bronce, entraron en contacto intensivo con los comerciantes fenicios y rápidamente vieron el inmenso potencial de su sistema. Lo adoptaron, pero se toparon con un problema. El abjad fenicio, al no tener vocales, no funcionaba del todo bien para la estructura del idioma griego. Así que los griegos, en un golpe de genio, hicieron una adaptación brillante. Se dieron cuenta de que había algunos signos de consonantes fenicias que representaban sonidos guturales que no existían en griego, como alef o ayin. En lugar de descartarlos, los reutilizaron para representar los sonidos de las vocales. Alef se convirtió en a, alfa, en, epsilon, ayin en o, omicron, etc. Con este ajuste crearon el primer alfabeto verdadero del mundo, con signos tanto para consonantes como para vocales. El resto, como se suele decir, es historia. De ese alfabeto griego derivan directamente el alfabeto latino que usamos hoy, y también el cirílico. Y este, creo yo, es su legado definitivo. Mientras otros grandes imperios estaban obsesionados con construir monumentos de piedra para alcanzar la inmortalidad, los fenicios crearon algo intangible, flexible, una herramienta para la mente. Y esa herramienta, ese software cultural, ha demostrado ser infinitamente más influyente, más adaptable y más duradero que cualquier pirámide o zigurat. Reconfiguró para siempre la capacidad humana para registrar, para compartir y para construir sobre el conocimiento, abriendo la puerta de par en par a la filosofía, la ciencia, la democracia y la literatura tal y como las conocemos. Finalmente, en nuestra última sección, vamos a explorar cómo el legado fenicio sigue resonando, no solo en cada letra que escribimos, sino en las historias, los conflictos y las identidades que dieron forma al mundo occidental, y veremos las lecciones tan vigentes que su historia nos ofrece para nuestro propio tiempo. Una de las interacciones más fascinantes, complejas y reveladoras fue la que tuvieron con sus vecinos inmediatos del sur, los reinos de Israel y Judá. Esta relación es tan intensa que se puede describir perfectamente con dos palabras que parecen contradictorias, pero que aquí van de la mano: convergencia y polémica. Por un lado, compartían raíces culturales profundas y forjaron alianzas estratégicas vitales, pero por el otro, protagonizaron un intenso conflicto ideológico y religioso que quedó grabado a fuego en las páginas de la Biblia. Vamos a desglosar esta relación. Primero, la convergencia. Es crucial recordar que tanto israelitas como fenicios emergieron del mismo crisol cultural cananeo de la Edad del Bronce. Hablaban lenguas hermanas, compartían mitos y costumbres. Como ya vimos, esta conexión tan estrecha se materializó de forma espectacular en el proyecto arquitectónico más sagrado de la historia de Israel, el Templo de Salomón, una obra maestra de la tecnología y el arte fenicios. Pero luego, y con muchísima fuerza, viene la polémica. La Biblia hebrea está llena de condenas feroces, casi obsesivas contra los cultos fenicios, especialmente contra el dios Baal y la diosa Astarte. La figura de la princesa fenicia Jezabel, esposa del rey israelita Acab, es presentada como la villana por antonomasia, la corruptora que promueve el culto a su dios, Baal Melkart. Pero, irónicamente, esta condena tan insistente por parte de los profetas bíblicos es la mejor prueba que tenemos de lo populares y arraigados que estaban estos cultos dentro de la propia sociedad israelita. Era una lucha por definir la identidad monoteísta de Israel en clara oposición a su poderosa y atractiva herencia cultural compartida. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué podemos aprender de ellos hoy? Creo que la primera gran lección es que los fenicios nos ofrecen un modelo completamente diferente de lo que significa ser una civilización.
Nos enseñan que la identidad cultural no tiene por qué estar ligada a un territorio fijo, a un Estado-nación o a un poder militar centralizado. Su identidad se forjó en la diáspora, en la red, en la adaptación constante, en la interacción con otras culturas y en una forma de resistencia muy sutil pero tenaz frente a los grandes imperios que los rodeaban y a menudo los dominaban. Es una lección muy poderosa sobre la resiliencia cultural y la identidad en nuestro propio mundo globalizado e interconectado. Y la segunda reflexión es quizás una advertencia. A pesar de su inmenso legado, la mayor parte de la historia fenicia se perdió o fue contada por sus enemigos. No dejaron grandes crónicas históricas como los romanos. Sus archivos, escritos en papiros, simplemente se desintegraron con el tiempo. Sus grandes ciudades como Tiro, Sidón o Beirut están hoy enterradas bajo urbes modernas y vibrantes, lo que dificulta enormemente la arqueología, y además están en una región marcada por la inestabilidad política. Su historia nos recuerda que el patrimonio más valioso no siempre es el más monumental, a veces es el más frágil, y nos recuerda que tenemos la responsabilidad de excavarlo, protegerlo y, sobre todo, no permitir que se vuelva a olvidar. La historia de los fenicios es, en el fondo, la historia de una voz que casi fue silenciada. Silenciada por los imperios que los conquistaron, por el paso del tiempo y por nuestra propia indiferencia. Reconstruir esa voz, escuchar lo que tienen que decirnos, nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿A quién más hemos dejado de escuchar? ¿Qué otras civilizaciones, qué otras ideas, qué otros legados fundamentales corren el riesgo de desaparecer bajo el ruido de las narrativas dominantes de siempre? La búsqueda de los fenicios no ha terminado y nos recuerda que la historia es un mar inmenso en el que siempre hay más por descubrir. Gracias por acompañarnos.